pero luego están desacralizando un templo y tú no puedes hablar porque no es mi competencia. Vamos a ver, es que me da igual que sea tu competencia o no. Tú tienes el deber de alzar la voz ante las injusticias. Hablas de las injusticias que suceden en todo el mundo y lo que sucede en el pleno centro de España, en la cruz más grande del mundo, y dices que no puedes hablar. Hombre, no nos toméis por tontos. Iba a decir otra cosa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, un encuentro Familia, Vida, Libertad, ya a las puertas de la Semana Santa y cómo no, hay un tema muy importante que en España nos está preocupando mucho. El Valle de los Caídos, la cruz del Valle de los Caídos y esta negociación de la Iglesia con el gobierno. Y tenemos hoy una persona que ya estuvo en nuestros encuentros, que es muy querida por mí, un joven valiente que está desde hace ya mucho tiempo, él nos contará, yo ya he perdido la cuenta, está en Ferraz, frente a la sede del PSOE, en ese sitio mítico, delante de un santuario mariano, rezando públicamente el rosario día tras día. Buenas tardes, José Andrés Calderón, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias. Yo también he perdido la cuenta. Son más de 510 días, pero no sé el número exacto. Y rezamos en el Santuario Inmaculado Corazón de María, no frente a la sede del Partido Socialista. Hay lugares a los que mejor no frecuentar porque pueden pasar cosas extrañas. Nosotros estamos en la Casa de María, bajo su protección, bajo su manto, pidiendo por España. Y hay determinados lugares a los que mejor ni ver con los ojos. Exactamente. Y allí, un día tras otro, se reúne un buen grupo de fieles a lo que tú dices, a rezar por España, que buena falta nos hace, ¿no es así? Desde luego, sí, es milagroso, ¿no? Que una media, el suelo son 70, 80 personas el día que menos, otros días pues somos 120, 150, días más grandes, pues incluso hace no mucho, el día de los 500 días, pues puede haber 400, 350 personas fácil. Estaba toda la plaza llena, o sea, no sé exactamente el número de personas, pero la verdad es que eso unido a las varios miles que nos siguen por internet, ¿no? En el canal de YouTube Rosario en Ferraz, en Telegram. Rosario en Ferraz, lo pueden seguir diariamente. A las 8 de la tarde, ¿no? En España. A las 7:30 lo emitimos en España, ¿no? Horario español, en directo, y el que no pueda a las 7:30, luego, pues de camino al trabajo, antes de dormir, pues se conecta y reza junto a la familia, ¿no? Del Inmaculado Corazón de María, del Rosario de Ferraz, que sabe la importancia que tiene la oración y que es conocedora de que más que nada estamos viviendo una batalla espiritual, más que política, por supuesto que política, pero sobre todo espiritual, y precisamente el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Sobre la profanación, no resignificación ni otros nombres, sino la profanación de la Basílica del Valle de los Caídos, pues nos lleva pues a entender esto, que si algo quieren atacar es la cruz, nuestros símbolos cristianos, nuestra razón de ser. Y si España tiene un motivo, un leitmotiv, no una razón de ser por la que ha nacido, ha sido pues para propagar la fe, una nación, ¿no? Que está inseparable a la cruz y que lamentablemente sus enemigos pretenden destruirla. Eso te iba a preguntar, entrando directamente en materia, porque ya la semana pasada estuvo con nosotros un joven que había sido atacado hace unos meses en Sevilla por protestar, o sea, por defender a un Belén, ¿no? Un nacimiento, algo tan bonito como un Belén, y recibió el odio, ¿no? Y él ya lo decía, ¿no? Que había auténtico odio a esto, a lo que tenemos
aquí detrás de fondo, a la cruz. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo han sido los hechos para ti? Bueno, desde hace mucho tiempo, ya con el gobierno de Zapatero se quería quitar este símbolo que construyó Franco. Yo me remito a nuestros amigos al magnífico reportaje de Terra Ignota, el Valle de los Caídos, primera parte y segunda parte, ¿no? Pero ¿cómo lo has visto tú desde un principio, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo creo que tú has dado en el clavo al indicar que lo que estamos viviendo es un episodio más de algo que lleva varias décadas, ¿no? El Valle de los Caídos lleva siendo atacado desde hace mucho tiempo, no desde Pedro Sánchez, ¿no? Efectivamente ya vimos en su momento cómo pues se ha intentado destruir de una forma muy clara, que es dejando ese lugar abandonado, siendo patrimonio no el propietario, sino el que gestiona, que es distinto, ¿no? Pero bueno, el que gestiona, pues lamentablemente todo el dinero que la gente que va y paga no va para ello, no va para el templo, o sea, va para, supongo, pues sufragar los delirios ideológicos de este estado de bienestar, que más bien de bienestar es del bienestar de unos pocos, ¿no? Pues ese dinero no va ido para ayudar a las instalaciones del Valle de los Caídos, lo que hace que cualquiera que vaya allí pues ve determinadas zonas que están verdaderamente en mal estado, pretenden que se caiga, que se destruya, sino pues la zona no de la entrada principal, sino la zona de la hospedería y todos esos arcos que hay, esos pasillos, pues ves que están lamentablemente pues en bastante mal estado y Patrimonio no deja absolutamente hacer nada, pretende que se caiga a cachos de la misma forma que el interior de la basílica con sus goteras, ¿no? Es una zona donde se necesita dinero, un dinero que hay, pero no se quiere gastar. Lo que se está buscando es esa destrucción, por un lado, y luego por otra, pues hemos visto efectivamente, pues otro ataque más fue cuando intentaron y consiguieron pues profanar la tumba del general Franco y posteriormente la de José Antonio Primo de Rivera, otro paso más, ¿no? De cómo vimos una profanación, cómo entró un gobierno revanchista y lo que pretendió pues eso, pues fue y lo logró, pues desenterrar a una persona intentando ganar la guerra que no ganaron en su día, porque lamentablemente de la misma forma que el Valle de los Caídos simboliza la reconciliación, el perdón de los españoles, el mirar hacia adelante, otros en lugar de mirar hacia adelante lo que han hecho es intentar ganar esa guerra que por su propia, tenían todo a favor, pero esta gente pues no supo actuar y al final ganó el bando nacional, porque en aquel momento, al principio de la guerra, todo el mundo pensaba que no iba a durar más allá de una semana, pero lo cierto es que, pues bueno, por una serie de motivos, pues esto se alargó. Pero en definitiva, y lo importante a lo que voy no es a esto, es que el Valle de los Caídos era un lugar es un lugar pues de amor, de perdón, y todo esto, pues lamentablemente el gobierno pues no ha querido ello, entonces procedió a la profanación de Franco, de la tumba de Franco, después de José Antonio Primo de Rivera, y ahora lo que nos hemos encontrado hoy, que es un paso más en ese intento de destrucción, ¿no? Que comenzó hace más o menos unas 3 semanas con esa noticia de cómo el padre Cantera pues le echaban, fruto de ese cambio de cromos, de ese cambalaches, ¿no? Entre la conferencia episcopal y entre el gobierno, pues bueno, hubo un chivo expiatorio, hubo una víctima, ¿no? un sacrificio que fue pues el padre Cantera, un hombre de Dios, un hombre además erudito, que claro, que el gobierno no perdona, que él fue una de esas voces que clamó en el desierto y dijo que no a la profanación de un cadáver, no a la profanación del general Franco. Entonces, claro, ante eso, pues, el gobierno que vive con el odio dijo, lo primero que hay que hacer es echar a este. Y después salieron esas noticias, esa filtración, ¿no? Que si no me equivoco salió en El Diario, esa filtración en la que se demostraba pues que la Iglesia, a manos de, todo esto depende del Vaticano, ¿no? Pero en manos de Cobo, el arzobispo de Madrid, pues estuvieron de conversaciones, ¿no? De cambalaches, de tretas con el gobierno, con el objetivo de pues llegar al acuerdo que nos han dicho, ¿no? Que por un lado es que sí que es cierto que la cruz por el momento no se toca, pero los monjes benedictinos podrán seguir dando misa, pero ¿a cambio de qué? ¿A costa de qué? De que en el interior del templo, por un lado, pues todo el pasillo, ¿no? Ese pasillo inmenso, que tuvieron que poner la puerta más adelante para evitar que fuera más grande que la Basílica de San Pedro. La nave de la Basílica, es la nave. Exacta. Claro, es el pues cuerpo de la Basílica. Lo que quieren en esa nave, Pedro,
pues es convertir eso en el Museo de los Horrores y poner, pues yo que sé, carteles del gobierno hablando de todas sus ideologías o metiendo toda su carroña e inventos históricos. Eso por un lado, y por otro lado un crimen atroz también, que es pues pintar o acabar, no sé exactamente lo que era, con el mosaico que hay en la cúpula. En la cúpula, ¿no? El gran mosaico que hay en la cúpula, que es impresionante. Todos los que hemos estado allí quedamos impresionados. Yo cada vez que voy, la última vez fue este verano y espero volver ahí, si no me lo impide Sánchez, quedamos impresionados por esa cúpula, ese Cristo colgante en medio o sea, colgante que se alza, ¿no? En el altar mayor. Y bueno, y todo el conjunto. Es impresionante y yo quiero que todo el mundo lo sepa, cómo esto es una obra de la belleza y una obra a la reconciliación, un monumento a la reconciliación entre españoles, porque realmente se hizo para eso. Allí hay enterrados, ¿no? Me parece a mí, personas que cayeron de los dos bandos y que querían. El propio presidente de la Fundación de Defensa del Valle de los Caídos lo decía, es nieto de un obrero comunista del bando rojo, del bando republicano, que pidió estar allí y que allí estaba estupendamente, trabajando, y era obrero de esa obra monumental que se hizo, pues, a la nueva España, ¿no? A la nueva forma de... Pedro, sí, sí. Es curioso desde el punto de vista religioso, ¿no?, que en una basílica pontificia te encuentres personas que hay mártires, que por supuesto, ¿no?, por su lugar es estar en esa basílica, pero incluso allí puede haber enterrados gente del otro bando que habían cometido delitos de sangre contra religiosos. En aquel momento eso causó cierto escándalo y hubo un debate social de hasta qué punto podían estar o no enterrados. Y el general no querían. Franco lo tuvo muy claro. El general Franco tuvo muy claro, eso es un lugar de reconciliación y aquí van a estar porque lo que estamos buscando es el perdón y el mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque en aquel momento no existía el odio visceral que tenemos ahora. Había un proyecto de España donde la clase política, con sus cosas mejores y peores, pero tenían un claro proyecto y buscaban el bien común. Actualmente lo que buscan es el bien de unos pocos, de su camarilla, y para ello intoxican a esa población para que estemos enfrentados unos contra otros y de paso, además, siguiendo en su proyecto verdaderamente anticristiano. Porque además, si me permites, en todo esto muchas veces hacemos, como no puede ser de otra forma, ¿no?, hincapié en la cruz que se ve detrás de ti, ¿no?, en esa cruz inmensa, la cruz más alta del mundo, más grande, ¿no?, del mundo, pero es que hay otra cruz, que es la que están profanando, y es que si tú ves la nave, la forma de la nave es una nave de una cruz. Exactamente. Los pasillos hacen cruz, y en el momento en el que tú, en la parte central, lo que vas a hacer es poner propaganda del gobierno, ¿no?, el Museo de los Horrores, que decimos de Pedro Sánchez, se está profanando un templo. Y es lo que no se está entendiendo, lo que no se está explicando, ¿no? Porque se nos ha vendido a los católicos, y no hablo del sector del gobierno, sino sectores nuestros, que es lo que más me duele. Y dice, bueno, no, es que se está permitiendo, la cruz no se va a tocar y los monjes van a poder seguir dando misa. Oye, ¿cómo que no se está tocando la cruz? Se está tocando un templo, se está tocando la casa de Dios, que es gravísimo. Pero la palabra clave es, la palabra de moda es resignificar. Y nosotros decimos, es que resignificar es profanar, es desacralizar y es profanar. Es que hay que decirlo con toda claridad, efectivamente, ¿no? Vivimos en ese lenguaje orwelliano, en ese uso de falacias para ocultar la realidad, y efectivamente no es resignificar, es profanar la casa de Dios, es prostituirla, es desacralizarla, y eso es lo que hay que decirlo con toda claridad. No hay que denunciarlo con todas y cada una de las letras, porque la realidad es esa, que lo que se nos está vendiendo, lo que se ha dicho a la opinión pública, lo que se ha dicho a los católicos para que estemos contentos o estemos tranquilos es, bueno, no, si es que la cruz no se va a mantener. Que no, señores. Para empezar, uno, insisto, en el Basílica de Valle de los Caídos hay dos cruces. La propia que hace el templo, que esa ya va a ser profanada, y por otro lado se encuentra la cruz que todos conocemos, la más alta del mundo. Y hago una pregunta a la audiencia. ¿Hasta cuándo? Ya sabemos perfectamente cómo funciona este gobierno, ya tenemos, y no solamente este gobierno, sino el propio sistema, cómo van poco a poco consiguiendo sus objetivos. Y lo que en su momento era impensable, que era de coger y desenterrar al general Franco,
no solamente quedó ahí, sino que José Antonio también fue fuera. Ahora ya vemos cómo son capaces de echar al prior del Valle de los Caídos, el padre Cantera, cómo van a entrar dentro del propio templo y van a utilizar lonas para hablar sobre su propia agenda ideológica. ¿Y de serio creemos que dentro de 2 años, de 3 o de 4 o de 2 o de 5 meses, si es que no lo sabemos, van a coger y van a decir fuera los monjes? Hoy a la hora de comer y viendo un vídeo en casa de algún obispo muy querido, por otra parte, y muy famoso, diciendo estas cosas y ensalzando la gestión de la Iglesia en toda esta asunto, pues decía mi esposa, bueno, pero es que claro, van a empezar con eso, pero van a coger toda la basílica, van a estar digo, mira, vamos a ver, ¿te acuerdas cómo empezaron a dar educación sexual en los años 80 y 90 en la escuela? Mira ahora lo que hay. Los niños obligados a hacer y a aprender todo ese tipo de barbaridades, todo ese adoctrinamiento que hay. O sea, el socialismo no se conforma. Yo quería que tú me comentaras, porque realmente, bueno, ha habido algún obispo, pues ya te digo, por otra parte muy querido, pero que lógicamente, se ha puesto a favor de los obispos, y sobre todo lo que a mí me duele es que no se diga la verdad con respecto al padre Cantera. El padre Cantera, a mí personalmente, me ha dicho que está sufriendo mucho, que eso no es lo que quieren, y ha estado directamente conmigo y no se está diciendo la verdad. Es un héroe, por supuesto que es un héroe, pero no es que haya dado un paso al lado, es que lo han obligado. ¿No te parece? ¿Tú qué informaciones tienes? Pues la realidad es esa, o sea, efectivamente, pues la actitud de los obispos, la inmensa mayoría de silencio, cosa que entristece. Luego sí que es cierto, ¿no?, que el Monseñor Jesús Sanz, pues sí que ha reivindicado la figura, no como a mí me gustaría, pero bueno, lo ha hecho y es de agradecer, Pero luego hemos encontrado otras declaraciones, como el obispo Ginés, y luego también pues otro, ¿no?, que dices que eres muy querido, que la verdad es que yo las he escuchado esta mañana en el coche, me lo he puesto en el coche, y la verdad es que no me han gustado, tengo que decirlo, no me han gustado, con todo el respeto hacia el obispo, y que por otro lado hay una cosa que es una falsedad. Yo no sé si él no lo sabe y lo dice desde desconocimiento, pensemos que sí, pero sí que es cierto, ¿no?, que el padre Cantera no se ha ido, el padre Cantera le han echado. Y encima, desde fuentes dentro de la iglesia, lo que se corrió el rumor, y que fue lo que estuvieron explicando, ¿no?, era que es que había cumplido los 3 trienios, cosa que es mentira, porque no existen trienios, o sea, no existe ningún límite de mandato para los monjes benedictinos, no existe ninguna norma, ningún precepto interno de la propia constitución de los monjes benedictinos que digan eso. Es más, el padre Cantera llevaba 10 años y medio, eso se tenía que haber sucedido 1 año y medio antes, pero que es que no existe ningún precepto, y yo sé de muy buena mano de que la realidad no es esa. Por supuesto que no. Lo han utilizado para intentar que nosotros no nos enfademos, para que nosotros estemos callados, ¿no? Si es que ante todo esto, y ahora prosigo con el padre Cantera, pero a mí la actitud de una iglesia que, insisto, aprovecho todo programa al que lo digo esto porque la amo, y la amo hasta el extremo, y como la amo, me duele lo que sucede, porque yo estoy dentro de la iglesia y no me voy a salir bajo ningún concepto, por más que vea cosas que no me gustan, que me horroricen, que me escandalicen, que den ganas de decir, ¿pero esto qué es? Bueno, algo mucho más fuerte, ¿no?, que te tendrías que ir a confesar. Pero nunca hay que salir de la iglesia. Pero no, tampoco tenemos que estar callados y dóciles como si fuéramos perritos, ¿no?, que nos dan una golosina. Santa Catalina de Siena, ¿no? Gritar porque por haber callado el mundo está corrompido. Eso era Santa Catalina de Siena. Entonces, ante esto, lo que hemos visto era que la diócesis de Madrid sacó un comunicado enfadada, pero no por estos cambalaches, por estos acuerdos, mostrando su disgusto, sino porque se había filtrado a la prensa, es decir, porque nosotros nos habíamos enterado de todo lo que estaba sucediendo y que nos lo estaban ocultando en esa... Exactamente, y que esa era la estrategia del gobierno, que nosotros nos enteráramos y que hubiera división, ¿no? Realmente, mira, en algunos asesores nuestros y miembros del equipo de Toda Familia nos dicen, pero ten cuidado, insiste en que los obispos solamente son, los obispos españoles, y Cobo, solamente es
una correa de transmisión del Vaticano, que ha tomado esta decisión, además, cuando el Papa, en fin, son decisiones que no se deben de tomar cuando el Papa estaba enfermo y realmente no estaba gobernando él, pero bueno, del cardenal Parolin, en fin, todo esto, ¿no? A ver, aquí varias cosas. O sea, respecto al padre Cantera, ha mentido. El padre Cantera no se va, el padre Cantera le echan, le dicen que fuera, y él, pues bueno, pues es un hombre de principios, pero también es un hombre de la Iglesia y un hombre que obedece. Pero él no quería irse. A él le han echado y es fruto, ya no, los intríngulis o qué ha sucedido, pues eso ya no lo podemos saber. Pero lo que dice el sentido común es que el gobierno le quería echar porque era un hombre incómodo, un hombre de fe, un hombre de principios, y todo lo que signifique principios para el gobierno pues es un peligro, y además pues querían cobrarse esa revancha, ¿no? Tú te opusiste a esto, pues ahora te vas a enterar. Eso por un lado. Y por otro lado, pues lo que tú dices es muy interesante y hasta cierto punto es verdad. Pero yo creo que la verdad es todavía más profunda y nos lleva a otra conclusión diferente. Me explico. Sí que es cierto que los obispos, pues el obispo de Toledo, el obispo de Cuenca, cualquier obispo español, pues sobre el Valle de los Caídos no tiene competencia ninguna. Eso es verdad. Eso es cierto. Es decir, es algo que además es una basílica pontificia, depende del Vaticano, depende de los acuerdos Iglesia-Estado y de todo esto. Eso es cierto. Pero dicho lo cual, un obispo no debe quedar impasible ante la realidad social, de la misma forma que vemos cómo denuncian cuando existe una guerra de Ucrania, existe una guerra en Siria. Bueno, de eso hablar un poco, lamentablemente. Pero existen guerras y hablan de toda clase, ¿no? Ahora está la Iglesia. Yo no estoy en esas posturas, por supuesto, ¿no? Pero esa defensa que hablan ellos de los inmigrantes ilegales, de la regularización, se preocupa de todos estos temas, no teniendo ellos competencia ninguna, supuestamente. Pero en cambio para eso hablan, incluso dicen que se ofrecen a ser un diálogo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esto es verdaderamente impresionante, pero luego están desacralizando un templo y tú no puedes hablar porque no es mi competencia. Vamos a ver, es que me da igual que sea tu competencia o no, tú tienes el deber de alzar la voz ante las injusticias. Hablas de las injusticias que suceden en todo el mundo y lo que sucede en el pleno centro de España, en la cruz más grande del mundo, y dices que no puedes hablar. Hombre, no nos toméis por tontos. Iba a decir otra cosa. Exactamente, que no se está desacralizando una parroquia de un barrio que se ha quedado sola, que no sé cuánto, que se va a reconvertir en no sé qué. No. Que ya nos duele. No, es que hay que alzar la voz por todos los templos, por todas las ermitas y todo eso. Pero es que se trata de un templo inmenso con miles de visitas, que es significativo y que quizás por eso el gobierno lo quiere quitar de en medio en su llamada ley de memoria democrática, ¿no? Bueno, yo no quiero ocuparte mucho tiempo, querido José Andrés, solamente felicitarte en este tiempo de Semana Santa. Me imagino que continuará el rosario todos los días. Sí, en Semana Santa, por supuesto, vamos a seguir. De hecho, lo dije ayer, pues seremos lo que seamos. El año pasado no estuvo nada mal. Y seguiremos rezando por España, por el mundo entero, y también estamos rezando pues por nuestros obispos, a los que queremos y amamos. Por eso pedimos que el Espíritu Santo les ilumine y les guíe, porque hay cosas que nos duelen y como ahora mismo se dice, ¿no? Pues que los fieles, ¿no? Los laicos, los fieles, pues tenemos un papel importante, que tenemos el derecho y el deber de participar, de intentar influir. Pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Utilizar las armas, en el buen sentido de la palabra, que nos dan, pues para intentar decir pues a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, que sean valientes y que sean conscientes de una cosa. Y es que el Valle de los Caídos es, como dijo una periodista, ¿no? Es una llave que si tú dejas que entren, van a poder con esa llave entrar en todos los templos con absoluta impunidad, en el que no podemos callarnos, en el que si a lo mejor no tienen competencia los obispos, pues vale, no te lo niego, pero sí que puedes denunciarlo, sí que puedes hablar alto y claro, y sobre todo pensar en una cosa, en la salvación de las almas. Y yo me pregunto, esa actitud de mirar para otro lado, esa actitud de lavarse las manos, como hizo Pilatos, no nos puede llevar eso en ese sentido a que muchas almas
a que muchas almas vean en la Iglesia, ¿no?, como pues una tradición y se alejen de Cristo y se alejen de la Iglesia cuando solamente la Iglesia, dentro de la Iglesia se encuentra la salvación, ¿no? Yo creo que lo más importante, hago un llamamiento, ¿no? No sé si nos oirá, nos escuchará alguien, sacerdotes, obispos, no lo sé, pero si por algún casual nos oyeran, pues que sean conscientes de esto, porque es lo más importante. De todo lo que está sucediendo, lo más importante es que piensen de cuántas almas vean de cómo, mirando para otro lado sin denunciarlo, sin decir nada, hacen que se vayan de la Iglesia y digan, es que no nos defienden. Y precisamente el diablo de todo esto es el único que se alegra, porque no nos alegramos ni los católicos y supongo que ellos tampoco. Entonces yo pido por la valentía, por un sentido de prudencia, pero diciendo la verdad y no callándonos ante una profanación y encima intentándonos vender que no es así. Eso es lo que ha hecho alguna persona a la que hemos admirado durante muchísimo tiempo. Pues muy bien, muchas gracias, José Andrés, mucha fuerza en tu misión. Defendamos el Valle, defendamos nuestra fe, el Valle no se toca. Gracias, amigos, y hasta pronto.